¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. El último favor, el acto de bondad que mató al rey. La orden que cambió todo, 1 de diciembre de 1993, 11:47 p.m. Marcos el Tigre. Velázquez recibió llamada que cambiaría historia de Colombia sin que nadie lo supiera durante Pablo Escobar, escondido en casa segura en Medellín, rodeado por enemigos en todos lados, sabiendo que muerte era inminente, le dio orden más extraña de su vida. Tigre, necesito que hagas algo para mí, mañana, antes del mediodía. Lo que sea, patrón, vas a ir a cárcel la modelo, vas a sacar a preso, nombre, Roberto Calderón, está ahí por robo menor, sin familia, sin dinero, sin esperanza. Vas a pagar su fianza, vas a darle 5 millones de pesos, y vas a dejarlo libre. Silencio al otro lado. Patrón, ¿escuchaste bien? ¿Por qué? ¿Quién es ese hombre? Nadie importante, solo alguien que merece segunda oportunidad. No entiendo, no necesitas entender, solo hácelo. Es mi último favor, probablemente el último que pida antes de morir. No diga eso, patrón, es verdad, siento muerte acercándose. Y quiero hacer una cosa buena antes de irme, una sola cosa limpia en vida sucia. ¿Lo harás? Sí, patrón, lo haré. Gracias, Tigre. Sos buen hombre. Mejor que yo. Pablo colgó. Marcos se quedó mirando teléfono sin entender. ¿Por qué Pablo, el hombre más buscado del mundo acorralado como animal, estaba preocupado por prisionero sin nombre? No tenía sentido. Pero orden era orden. Al día siguiente, 2 de diciembre, Marcos fue a la modelo, pagó fianza de Roberto Calderón, le dio sobre con 5 millones, lo dejó libre a las 11:30 am. A las 3:15 p.m., Pablo Escobar fue abatido en Tejado de los Olivos, muerto por bala que atravesó su cráneo. Fin de era. Roberto Calderón desapareció en multitud de Medellín. Nadie supo dónde fue. Nadie preguntó, era solo otro criminal menor liberado en ciudad llena de criminales. Durante 20 años, nadie conectó los puntos. Hasta 2013, cuando Marcos el Tigre Velázquez, ahora 58 años, decidió contar verdad, antes de morir de cáncer, y reveló secreto que destrozó todo lo que creíamos saber sobre muerte de Pablo Escobar. Roberto Calderón era informante de policía. El mismo hombre que dio ubicación exacta de Pablo ese día. El hombre que Pablo liberó por bondad, fue el mismo que lo mató 4 horas después. Esta es historia de ironía más cruel jamás escrita. De favor que se convirtió en traición involuntaria. De prueba de que incluso actos buenos pueden destruirte. A la noche cuando conoció a Roberto Calderón por primera vez. El encuentro imposible. 10 de noviembre de Pablo estaba escondido en casa segura en barrio Boston. Cambiaba de ubicación cada 3 días. Cada noche era ruleta rusa. Policía de a los Pepes. Todos lo buscaban con obsesión. Recompensa por su cabeza había llegado a 5.000 millones de pesos. Cantidad obscena que convertía a cada colombiano en potencial traidor. Pablo había perdido todo. Su imperio de cocaína estaba destruido. Rutas cerradas. Laboratorios bombardeados. Socios muertos o capturados. Su familia Tata, Juan Pablo, Manuela exiliados en Alemania viviendo con identidades falsas. Sus amigos más cercanos, muertos. Gustavo Gaviria, su primo y mano derecha, asesinado en tiroteo. Fernando el Negro Galeano, ejecutado por traición. Gerardo Kiko Moncada, torturado y asesinado. Quedamos pocos, pensaba Pablo mirando fotos viejas de tiempos mejores. Y los que quedamos estamos esperando bala con nuestro nombre. Esa noche Pablo no podía dormir. Insomnio era su compañero constante últimos 6 meses. Caminaba por casa como fantasma atormentado. Fumaba cigarrillo tras cigarrillo hasta que garganta ardía. Pensaba en todo lo que había construido y destruido. Las fortunas, el poder, las vidas que tomó, las vidas que arruinó, los niños que dejó huérfanos, las madres que dejó sin hijos. ¿Valió la pena? Se preguntaba a las 2 am mirando ventana hacia ciudad que una vez había controlado completamente. Todo lo que hice, todas las personas que maté, toda la sangre, para terminar así, escondido como rata, esperando muerte. Radio estaba encendida en volumen bajo. Noticias nocturna. Voz monótona de locutor reportando crímenes de ciudad,
que nunca dormía. Redada en cárcel al modelo, resultó en captura de 30 nuevos prisioneros, entre ellos, Roberto Calderón 34 años, arrestado por robar tienda de esquina en barrio Aranjuez. Botín noche. Calderón declaró que necesitaba dinero para tratamiento médico de su hija de 6 años diagnosticada con leucemia. Juez negó fianza. Enfrentará juicio en 3 semanas. Algo en esa historia detuvo a Pablo. Apagó cigarrillo. Subió volumen de radio. Pero noticia ya había pasado. 200,000 pesos, murmuró. Casi nada. Y destruyó su vida por eso. Pablo conocía desesperación. Había crecido en Envigado sin nada. Había visto a su madre llorar porque no tenía dinero para comida. Había visto a su padre humillado por patrones que lo trataban como basura. Conocía lo que era querer dar todo a familia y no poder. Algo en historia de Roberto Calderón resonó profundamente. Padre desesperado, hija enferma, sin opciones, sin esperanza, robando para salvar vida. Ese hombre no es criminal, pensó Pablo. Es padre haciendo lo que tiene que hacer, como yo hice. Diferencia es que yo tuve éxito y él no. Curiosidad se convirtió en obsesión. Pablo tenía contactos en la modelo, guardias que le debían favores del pasado. Llamó a uno a las 3 a.m. Javier, soy yo. Necesito información sobre preso nuevo. Roberto Calderón, quiero saber todo. Guardia sabía que no se podía negar. Deme 2 horas. 5 a.m. Guardia llamó de vuelta. Conseguí expediente. Roberto Calderón, 34 años, mecánico de profesión, sin antecedentes criminales hasta este arresto. Historia es triste. Hija única Isabela, 6 años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda hace 4 meses. Tratamiento cuesta entre 15 y 20 millones de pesos. Esposa Sandra, lo dejó hace 2 años llevándose todo. Roberto quedó solo con niña. Trabajaba 2 turnos pero no alcanzaba. Vio a hija deteriorarse. Médicos dijeron que sin tratamiento inmediato muere en 6 meses. Robó por desesperación absoluta. Pablo sintió puñalada en pecho. Lágrimas que no derramaba desde muerte de Gustavo. Comenzaron a caer. ¿Y ahora qué pasa con él? Va a estar preso mínimo 3 años. Tal vez 5. Niña no tiene quien cuide de ella. Está con tía que tampoco tiene recursos. Básicamente sentencia de muerte para ambos. ¿Nadie puede ayudar? ¿Quién? No tiene familia con dinero. No tiene amigos con recursos. Está solo. Pablo colgó. Se quedó sentado en oscuridad, mirando foto de sus propios hijos que llevaba en billetera. Juan Pablo tenía 16. Manuela 9. Ambos lejos. Ambos asustados. Ambos preguntándose si volverían a ver a su padre vivo. Si algo me pasara, pensó. Si yo muriera mañana, ¿quién cuidaría de ellos? Tata intentaría. Pero sería suficiente. Y entonces pensó en Isabela, niña de 6 años muriendo de leucemia mientras padre estaba preso por intentar salvarla. Niña que no había hecho nada malo. Niña inocente condenada por sistema cruel. Esa niña merece vivir, murmuró. Merece oportunidad que otros le niegan. Amaneció. Pablo no había dormido, pero había tomado decisión que cambiaría historia sin saberlo. Voy a salvar a esa niña. Y a su padre. Voy a hacer algo completamente bueno. Sin agenda oculta, sin beneficio personal, solo bondad. Sonrió tristemente. Tal vez si salvo una vida inocente, Dios me perdonará las culpables que tomé. Tal vez el hombre que no era lo que parecía. Lo que Pablo no sabía era que Roberto Calderón no era padre desesperado, era mentiroso extraordinario. Roberto Calderón tenía 34 años. Sí, pero no tenía hija. Nunca tuvo hija. Historia completa era fabricación diseñada para generar simpatía. Roberto era informante de bloque de búsqueda desde infiltrado en niveles bajos del cartel. Su trabajo, recopilar información, ubicaciones, movimientos, nombres, no era importante. No tenía acceso a Pablo directamente, pero recopilaba migajas que juntas formaban map. En octubre 1993, bloque lo quemó accidentalmente. Alguien en cartel sospechó. Roberto tuvo que desaparecer rápidamente o morir. Coronel Hugo Martínez, líder del bloque, le dio nueva identidad y nueva misión. Hazte arrestar por crimen menor. Entra a la modelo. Hay contactos de Escobar ahí. Hazte amigo. Consigue información. ¿Y si me matan adentro? Es riesgo que tomas.
Roberto aceptó porque no tenía opción. Robó tienda con cuidado de ser capturado. Inventó historia de hija enferma porque sabía que historias así generaban compasión. Entró a la modelo esperando semanas de trabajo lento. No esperaba que Pablo Escobar personalmente se interesara en él. Cuando guardia corrupto le dijo a alguien importante, preguntó por vos. Roberto supo que era oportunidad, increíble o trampa mortal. Decidió jugar largo, mantener historia, ver qué pasaba. La liberación que fue trampa sin saberlo. 15 de noviembre. Pablo había tomado decisión. Iba a salvar a Roberto Calderón. Pero no todavía. Primero tenía que asegurarse de que historia era verdadera. Envió a Marcos el Tigre a investigar. Verifica todo. Si tiene hija enferma. Si necesita dinero para tratamiento. Si es quien dice ser. Marcos investigó. Hospital donde supuestamente hija estaba. Confirmado había niña con leucemia con apellido Calderón. Pero Marcos no sabía que Roberto había investigado nombres de pacientes reales. Y había robado identidad de uno. Esposa que supuestamente lo había dejado. Marcos encontró registro de divorcio. También falso. Pero bien fabricado. Todo cuadraba. Marcos reportó. Es verdad, patrón. Es padre desesperado. Pablo sintió satisfacción extraña. Finalmente iba a hacer algo completamente bueno. Sin agenda. Sin beneficio. Solo bondad pura. Esperamos hasta último momento. Decidió Pablo. Cuando yo esté más cerca de muerte. Ese será mi último acto. Días pasaron. Cerco se apretaba. Pablo sabía que tiempo se acababa. Movió entre casas seguras. Cada día más paranoico. Cada día más cerca del fin. 30 de noviembre. Pablo sintió que muerte llegaría pronto. Muy pronto. Tal vez mañana. Tal vez pasado mañana. Llamó a Marcos. Mañana sacas a Calderón. Es momento. 1 de diciembre. 11:47 p. La llamada que abre esta historia. El día que todo terminó. 2 de diciembre. 1993. 7. Roberto Calderón despertó en celda de la modelo con sensación extraña. Como si algo importante fuera a pasar. No sabía qué. Solo sentía electricidad. En ahí había estado en prisión 23 días. Tiempo suficiente para establecer contactos. Para escuchar rumores. Para aprender rutinas de guardias corruptos que trabajaban para Escobar. Su misión era simple. Recopilar información. Escuchar conversaciones. Reportar todo al bloque de búsqueda. Pero en 3 semanas no había conseguido nada útil. Solo migajas. Rumores vagos sobre movimientos de Pablo que nunca se confirmaban. Estoy perdiendo tiempo aquí, pensó esa mañana. Tal vez debo presionar más. Arriesgar más. 11 a.m. Guardia llegó a su celda. Calderón, oficina del director. Ahora. Roberto sintió pánico. Lo habían descubierto. Era trampa. Caminó con piernas temblorosas siguiendo a guardia. En oficina encontró papeles sobre escritorio. Papeles de liberación, dijo guardia con sonrisa extraña. Pagaron tu fianza. Sos libre. Roberto no podía procesar. ¿Qué? ¿Quién? Guardia se inclinó y susurró tan bajo que casi no se escuchaba. Don Pablo. Te está dando oportunidad. Dice que toda niña merece vivir. Úsalo bien. Corazón de Roberto se detuvo. Pablo Escobar, el hombre más buscado de Colombia, había pagado su fianza. Por bondad. Por compasión hacia niña que no existía. No puede ser real. Es trampa. Tiene que ser trampa. Pero no era trampa. Afuera esperaba Marcos. El Tigre. Velázquez con sobre de dinero. 11:30 n. Roberto salió de la modelo como hombre libre. Marcos lo esperaba junto a camioneta negra. Le entregó sobre sin decir mucho. 5 millones. Para tratamiento de tu hija. Don Pablo dice que toda niña merece vivir. Que ningún padre debería ver morir a su hijo por falta de dinero. Roberto tomó sobre con manos que no podía controlar. Pesaba como mundo entero. Dinero que no merecía. Bondad que iba a traicionar. ¿Por qué hace esto? Preguntó con voz quebrada. Porque puede. Porque quiere hacer algo bueno antes de morir. Dice que cuando él se vaya, quiere que al menos una vida se haya salvado por su culpa. No destruida, salvada. Marcos lo miró directo a ojos. Tenés hija de 6 años. Isabela. Leucemia. Yo también tengo hijos. 3. Y si estuviera en tu posición robaría también. Pablo lo entiende. Por eso te ayuda. No sé qué decir. No digas nada. Solo cura a tu hija. Viví bien. Eso es suficiente agradecimiento. Marcos subió a camioneta. Antes de irse se detuvo.
Una cosa más. Don Pablo dijo que esto es su último favor. Siente que muerte está cerca. Quiere irse sabiendo que hizo algo limpio. No lo desperdicies. Camioneta se fue. Roberto quedó parado en calle con 5 millones que quemaban como carbón en sus manos. 11:45 am. Corrió a teléfono público más cercano. Manos temblaban tanto que casi no podía marcar. Llamó a número de emergencia. Habla Calderón. Código Fénix. Me liberaron. ¿Qué? Imposible. Se suponía que estarías adentro mínimo 3 meses. Escobar pagó mi fianza. Me dio 5 millones. Para mi hija. ¿Qué? ¿Por qué? Por bondad. Piensa que mi historia es real. Que tengo hija enferma. Quiere salvarla. Silencio al otro lado. Luego. ¿Dónde estás exactamente? Calle 53 con carrera 45. No te muevas. Te recogemos en 15 minutos. Roberto colgó. Se sentó en bordillo de acera. Miró sobre con dinero. 5 millones. Suficiente para cambiar vida de familia real. Pero él no tenía familia. No tenía hija. Todo era mentira. Me dio esto por bondad. Pensó. Bondad pura. Y voy a usarla para matarlo. Por primera vez en 2 años trabajando como informante. Roberto sintió algo que nunca había sentido. Culpa real. No remordimiento abstracto por traicionar a criminal. Sino culpa concreta por traicionar bondad. Debería esperar. Debería no reportar. Debería darle un día. Solo un día. Pero no podía. Era su trabajo. Era su misión. Y Pablo Escobar era monstruo que merecía justicia. Una niña imaginaria no vale más que miles de víctimas reales. Se dijo tratando de convencerse. Camioneta del bloque de búsqueda llegó. Coronel Hugo Martínez salió personalmente. Mirada afilada. Calculadora. Subí. Rápido. Roberto subió. Camioneta arrancó inmediatamente. Martínez lo examinó con intensidad de halcón. Contame todo. ¿Por qué Escobar te liberó? Roberto explicó historia completa. La supuesta hija enferma. La bondad de Pablo. Los 5 millones. Todo. Martínez escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, preguntó lo único que importaba. ¿Quién te liberó? Hombre llamado Marcos. Apodo El Tigre. Brazo derecho de Pablo. ¿Lo seguiste? No. No tuve tiempo ni instrucciones. Martínez golpeó dashboard frustrado. Mierda. Oportunidad perdida. Luego Roberto dijo palabras que cambiarían historia. Pero sé algo. Guardia en la modelo mencionó que Pablo se está moviendo. Dijo que después de liberarme, Marcos tenía que regresar rápido para ayudar con mudanza. Mencionó zona. Los Olivos. Dijo que era más tranquila últimos días. Que Pablo se sentía más seguro ahí. Martínez sintió adrenalina pura. Esto era pista real. Primera pista concreta en semanas de búsqueda desesperada. ¿Estás seguro? Los Olivos. Seguro. Martínez agarró radio inmediatamente. A todas las unidades desplieguen en Los Olivos. Ahora. Busquen casas sospechosas. Movimiento reciente. Ventanas cubiertas. Seguridad inusual. Escobar podría estar ahí. 12:30 p.m. Bloque de búsqueda se desplegó masivamente en Los Olivos. 200 policías. 50 vehículos. Apoyo aéreo. Era operación más grande en semanas. Marcos. El Tigre llegó a casa segura a las 12:45 p.m. Pablo estaba en segundo piso escuchando radio. Notó movimiento inusual afuera. Tigre. ¿Notaste algo extraño viniendo? No, patrón. Todo tranquilo. Pero no estaba tranquilo. Policías estaban desplegándose discretamente 2 cuadras más allá. 1:45 p.m. Policías encontraron casa sospechosa en calle 79A con carrera. Ventanas cubiertas. Movimiento en techo. Hombre con radio escaneando frecuencias. Esa es. Tiene que ser. 12:0 p.m. Llamaron refuerzos. Rodearon cuadra completa. Pablo sintió trampas cerrándose. Miró por ventana y vio movimiento coordinado de unidades. Nos encontraron. ¿Cómo? Preguntó Marcos. Acabamos de llegar. No sé. Pero están aquí. 12:30 p.m. Pablo llamó a Tata en Alemania. Última conversación. Te amo. Cuida a los niños. Diles que los amé más que a mi vida. 3:0 p.m. Operativo comenzó. Disparos. Gritos. Caos. 3. Pablo intentó escapar por techo. Tiradores de élite lo vieron. Dispararon. Bala atravesó su cráneo. Cayó muerto sobre tejas rojas que se tiñeron más rojas con su sangre. Colombia celebró. El terror había terminado. 30.000 muertos vengados. Justicia finalmente servida. Nadie sabía que fue acto de bondad lo que lo mató.
que Pablo Escobar murió por intentar salvar niña que no existía, que su último favor fue su sentencia de muerte. Los 20 años de silencio. Roberto Calderón fue pagado 50 millones por información, usó dinero para desaparecer, cambió nombre, cambió ciudad, se fue a Bogotá, abrió negocio, vivió anónimamente, pero secreto lo comió vivo. Maté a hombre que intentó salvarme, pensaba cada noche, me dio oportunidad, la usé para destruirlo. No era remordimiento por matar a Pablo. Pablo era criminal, era remordimiento por traicionar bondad. Si hubiera esperado un día más, Pablo ya estaría muerto, y yo no cargaría esto. Durante años intentó justificarse. Hice lo correcto, salvé vidas, pero también sabía, traicioné acto de bondad pura. En 2010 comenzó a beber, en 2012 intentó suicidio, falló, hospital psiquiátrico. Psiquiatra preguntó ¿qué carga? Maté a hombre que intentó salvarme. ¿Quién? Pablo Escobar. La confesión que rompió todo. Decidió contar verdades antes de morir. Dio entrevista. Pablo me ordenó liberar a prisionero día antes de morir. Roberto Calderón. Padre con hija enferma. Pablo quiso hacer algo bueno. Lo liberé 11:30 am del 2 de diciembre. Pablo murió 3:15 pm. ¿Crees que hay conexión? Siempre me pareció extraña coincidencia. Periodista investigó. Encontró registro hospitalario falso. Niña cuya identidad fue robada. Artículo publicó. Fue último acto de bondad de Pablo lo que causó su muerte. Colombia explotó. Coronel Martínez, retirado, confirmó. Roberto Calderón era nuestro informante. Nos dio pista de los olivos. Entonces bondad de Pablo causó su muerte. Irónicamente, el encuentro imposible 20 años después. Periodista que escribió historia original rastreó a Roberto Calderón. Lo encontró en Bogotá, viviendo bajo nombre falso, trabajando en librería pequeña. Le mostró artículo. Es verdad. Roberto leyó con lágrimas en ojos. Quiere contar su versión. No sé si merezco contarla. Todo mundo merece contar su historia. Roberto aceptó. Dio entrevista completa. Explicó todo. La infiltración, el arresto falso, la historia fabricada, la liberación inesperada, la traición involuntaria. Se arrepiente cada día de mi vida. No de ayudar a capturar a Pablo. Eso era mi trabajo. Me arrepiento de traicionar bondad. Pablo pensó que estaba salvando a niña inocente, y usé esa bondad para matarlo. Pero salvar a niña era mentira. Exacto. Todo era mentira. Y él murió creyendo que había hecho algo bueno, cuando realidad es que hizo algo que lo mató. Es ironía o justicia. Es tragedia. Porque muestra que incluso cuando Pablo intentó ser bueno, el universo lo castigó. Entrevistas se publicó. Causó debate masivo. Roberto era héroe o traidor. Pablo merecía simpatía por acto final de bondad. Marcos, el tigre, leyó artículo desde cama de hospital. Murió 2 semanas después. Última cosa que dijo. Pablo murió haciendo algo bueno. Eso tiene que contar para algo. La verdad que nadie quería escuchar. Intentó salvar niña que no existía. Y esa intención cuenta. ¿Estás enojado con Roberto Calderón? No. Estaba haciendo su trabajo. Lo que me enoja es ironía. Padre intentó hacer algo completamente bueno por primera vez en años. Y eso fue lo que lo mató. Universo no le dio oportunidad de redención. ¿Crees que tu padre merecía esa oportunidad? Silencio largo. No sé. Tal vez no. Pero todos merecen intentar ser mejores. Y cuando intentas y te castigan por ello, eso es tragedia shakespeariana. Familias de víctimas de Pablo tenían opiniones diferentes. No me importa que intentara hacer algo bueno al final, dijo viuda de policía asesinado. Una golondrina no hace verano. Un acto bueno no borra miles de muertos, pero muestra humanidad, argumentó otra familia. Y humanidad es lo que nos hace diferentes de monstruos. Pablo era monstruo. Un acto no cambia eso, pero hace pregunta importante. ¿Puede monstruo dejar de serlo? Debate nunca llegó a conclusión, porque no hay respuesta simple. El legado del último favor. Hoy 2024. Historia se enseña en academias de policía como caso de estudio sobre ironía de destino. ¿Qué aprendemos? Pregunta instructor. ¿Qué decisiones buenas pueden tener consecuencias no intencionadas? ¿Y qué más? Que nadie es completamente bueno o malo. Roberto Calderón tiene 65 años. Sigue cargando culpa. Dona a orfanatos. Ayuda a niños enfermos. Trata de equilibrar karma. Dejará de sentir culpa.
Preguntó terapeuta en 2020. No. Traicioné bondad. Es imperdonable. Pero salvaste vidas capturando a Pablo. Sí. Pero hombre que me dio oportunidad, murió por darme esa oportunidad. Ese peso nunca se alivia. Marcos, el tigre, dejó carta antes de morir, publicada póstumamente en 2014. Cumplí orden de Pablo ese día. Liberé a hombre que pensábamos era padre desesperado. Pablo quería hacer algo bueno, y lo hice por él con honor. Si ese hombre traicionó bondad, esa es su culpa. Pero Pablo murió creyendo que salvó vida inocente. Y en sus últimas horas, eso le dio paz. A veces la ilusión de bondad es suficiente, porque intención cuenta. Pablo intentó ser mejor, y eso para mí significa algo. La pregunta sin respuesta. En cementerio donde Pablo Escobar está enterrado, hay placa no oficial puesta por alguien anónimo. Dice, aquí a ese hombre que intentó hacer algo bueno en último día de su vida, y ese acto bueno lo mató. Que Dios tenga piedad. De ironía, cada año en aniversario de muerte de Pablo, 2 personas visitan tumba. Roberto Calderón, quien pone rosa blanca y susurra, perdóname por traicionar tu bondad. Y hombre mayor que nadie reconoce, quien pone vela y dice, gracias por intentar salvar a mi hija que no existe. La intención fue real, y eso cuenta. Nadie sabe quién es segundo hombre. Algunos piensan que es actor pagado por Roberto, para crear cierre simbólico. Otros piensan que es fantasma de propia conciencia de Pablo. ¿Verdad? Es más extraña. Es coronel Hugo Martínez, retirado, quien dirigió operativo. Viene cada año no para celebrar victoria, sino para agradecer ironía que le permitió completar misión. Pablo intentó ser bueno, le dijo a su nieto en 2020. Y eso fue su perdición. Hay lección ahí, pero no sé cuál es. ¿Qué lección? ¿Qué bondad puede destruirte si no tienes cuidado? O que incluso monstruos buscan redención, o que el universo tiene sentido de humor cruel. No sé. Solo sé que Pablo Escobar murió por ser bueno. Y esa es ironía más extraña de toda. Pablo Escobar historias. ¿Puede acto de bondad ser tu perdición? ¿Mereces simpatía hombre que murió haciendo algo bueno? ¿Dónde está línea entre justicia e ironía? En nuestro canal exploramos paradojas imposibles de vida y muerte de Pablo Escobar, historias donde bien y mal se entrelazan de formas que nadie espera. Suscríbete para más historias que cuestionan todo lo que crees sobre destino, redención y precio de intentar ser mejor. Fin. ¿Habrías traicionado la bondad para cumplir tu misión? Pablo merecía la oportunidad de redención. Comenta tu respuesta.